¿Qué hablaron? Estábamos hablando de las actividades que van a tener disponible una actividad sobre tolerancia y que como había quedado pendiente una actividad sobre sistema complemento, pero ya tenían tantas actividades el cuatrimestre pasado, les va a quedar una disponible para repasar y es opcional. Muy bien. Bueno, importante este concepto, ¿sí? Del autorreconocimiento y de la enfermedad autoinmune. Bueno, esto está mal. Yo quisiera sacar esto. Esto es más bien filosófico, así que lo saco. Bueno, como ustedes recordarán, el autorreconocimiento es necesario para el funcionamiento del sistema inmune, ¿verdad? Porque si no, si los linfocitos no son capaces de reconocer moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1, clase 2, van a sufrir una selección en el... no van a pasar la selección positiva en los órganos primarios, ¿verdad? Así que es natural y es necesario el autorreconocimiento. En condiciones normales, todos esos linfocitos autorreactivos van a ser neutralizados, digamos así, por los distintos mecanismos de tolerancia, tanto central como periféricos y además todas las regulaciones, los mecanismos regulatorios del sistema inmune, para que no produzcan daño. Pero en determinadas condiciones genéticas, ambientales, se puede descontrolar. Este control de los autorreactivos deja de ser tal y entonces se produce la enfermedad. La enfermedad que implica daño en los tejidos y en los órganos con base inmunitaria, ¿sí? La base del daño es una reacción inmunológica. Autoinmunitaria, para distinguir la protección que daría una respuesta inmunitaria, que justamente significa privilegio, estar protegido contra este daño producido contra lo propio. Son habitualmente crónicas. Los autoantígenos forman parte de la superficie o a veces están en el núcleo o en el citoplasma, como vamos a ver. En otros casos pueden ser aptenos, por ejemplo, a través de una droga. Hay muchas drogas que pueden ser absorbidas a la superficie de los eritrocitos, convertirse en antígenos, siendo aptenos, porque por ejemplo la penicilina, que tiene una estructura bastante simple, no podría tener la capacidad de ser un autoantígeno, o un antígeno, mejor dicho. No es propio porque es exógeno. Pero unida a la membrana del eritrocito, se transforma en un antígeno. Y el anticuerpo va a estar dirigido también a la membrana, donde está el apteno, ¿sí? Hay anticuerpos contra la porción absorbida y contra la parte de la membrana del eritrocito. Entonces ahí tenemos una anemia autoinmune, anemia hemolítica autoinmune. Si el anticuerpo es capaz de activar el complemento, vamos a tener
un mecanismo de daño tipo 2, de hipersensibilidad de tipo 2. Por eso yo les decía la vez pasada que hoy vamos a usar lo que aprendimos en hipersensibilidad en las distintas patologías autoinmunes. Bueno, y el daño, por supuesto, depende de dónde se ubique el autoantígeno, va a haber consecuencias en órganos, células, a veces en las membranas basales, entonces va a estar afectado las membranas basales, tanto, por ejemplo, de riñón como de pulmón, en varias autoinmunes. Ya vamos a ir viendo. Pero conceptos fundamentales, ¿cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de una enfermedad autoinmune? No cualquiera produce una enfermedad autoinmune, ¿sí? Siempre hay factores genéticos, algunos que tienen una presencia ineludible para desarrollarlas, como por ejemplo la celiaquía, pero en general estos factores genéticos son poligénicos, más de un gen está involucrado, después hay factores hormonales, y esto explicaría la proporción diferente en que están afectados la mujer y el hombre, ¿sí? Los estrógenos parecen tener un rol muy importante. Y los factores ambientales que en general son predisponentes. No se los voy a leer, para eso les dejo el power, ¿sí? Pero todos estos factores confluyen para el desarrollo de la enfermedad autoinmune. Los mecanismos de daño, como les acabo de decir, están involucrados los mismos que vimos en hipersensibilidad. Los de tipo 2 por anticuerpos, isotipo IgM y IgG, la hipersensibilidad de tipo 3 que se relaciona con los depósitos de los inmunocomplejos y que cursan con reacción inflamatoria, pero y el tercero, la hipersensibilidad de tipo 4, donde va a haber células como los linfocitos TH1 o los macrófagos, que producen citotoxicidad. La cuestión es que en las autoinmunes pueden, confluir más de un mecanismo de daño, ¿sí? 3 y 4, por ejemplo. Tranquilamente, ahora lo vamos a ir viendo. La cuestión es que hay fallas de tolerancia, lo cual produce activación de las células presentadoras de antígenos, y los linfocitos autorreactivos pierden, al perder la tolerancia, el mecanismo, por ejemplo, dejan de ser enérgicos y empiezan a proliferar. Proliferan y producen el daño según sean B o T. Si son B, autorreactivos, van a producir autoanticuerpos. Y si son T, pueden producir citotoxicidad, los LT citotóxicos, o pueden, y en general, liberar citoquinas proinflamatorias. Todo eso conlleva el daño. Acá ven los distintos sitios donde fallan los mecanismos, ¿sí?, de tolerancia y cómo se desarrollan, cuáles son los numerosos puntos, como dice, puntos de control. Tenemos la selección negativa,
¿Se acuerdan de la selección negativa que ocurría en la médula del timo, por ejemplo, para los T, y también en la médula ósea para los B, donde mueren más o menos el 1%, por lo menos de los T en timo, que reconocen con demasiada afinidad a los antígenos propios presentados por las células de la médula tímica. Algunos, como vimos, pueden pasar esta aduana, digamos así, esta barrera, ¿sí? Entonces van a ser los autorreactivos. Normalmente, si somos sanos, no hay problema porque esos linfocitos van a ser tolerizados de manera de no producir daño por los distintos mecanismos en la tolerancia periférica, como vieron con Carolina. Pero si esa tolerancia periférica falla en algún momento por alguno de los factores ambientales desencadenantes, las células dendríticas van a presentar el autoantígeno, el péptido antigénico, mejor dicho, a estos linfocitos T autorreactivos. Por otro lado, o simultáneamente, también puede haber una acumulación de autoantígenos en los tejidos periféricos del órgano diana, si se trata de un órgano específico. También puede haber fallas en las células T regulatorias. Todo es una sumatoria. En algunos casos se suman todos estos problemas. En algunas hay formación de centros germinales en el tejido. Es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Graves, en el hipertiroidismo, ¿sí? O en el mixedema, en el hipotiroidismo, donde hay un daño enorme. Cambia la estructura histológica de las células, porque aparecen estos centros germinales que deberían, nosotros los estudiamos en los ganglios linfáticos, ¿verdad? Los órganos linfoides secundarios. Bueno, acá en los órganos diana o blancos. Puntualizados uno por uno, los factores, los que derivan de la desregulación del sistema inmune en la primera parte, los que derivan de los factores ambientales, fíjense. Puede haber modificación por agentes físicos, químicos o por mutación. A veces hay tumores que producen cambios de las moléculas propias, entonces dejan de ser reconocidos y activan la respuesta inmune. Como vimos, los predisponentes pueden ser las infecciones con determinadas bacterias y virus. Eso puede ser el desencadenante de una respuesta autoinmune. Suele ser un mecanismo de daño a lo largo del Chagas crónico. El Chagas es crónico, ¿verdad? Después de décadas de infección, de convivir con el parásito, pueden producirse mecanismos de daño en el tejido cardíaco. Por lo menos para el Chagas en Argentina. En Brasil, digamos, el órgano blanco son las megavísceras, la patología que produce la infección del parásito crónica. Entonces, tienen otro tipo de
de órgano blanco. Pero sí se ha probado que hay un mecanismo autoinmune al final, digamos, a lo largo de los años de infección crónica. Bueno, y la predisposición genética nos hace susceptibles a desarrollar estas enfermedades. Mucho se ha estudiado las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en relación con esto, controlan la selección y la activación de los linfocitos T. Pero hay muchos otros genes por fuera del complejo mayor de histocompatibilidad que pueden estar involucrados y hacernos susceptibles. Y acá les dejo para que vean la cantidad de asociaciones. A la derecha, los genes específicamente del HLA involucrados en las patologías, por lo menos que se ha probado. En la enfermedad celíaca son dos, sobre todo alelos, el DQ2 y DQ8, los cuales se estudian como diagnóstico genético, por lo menos para descartar enfermedad celíaca, ¿sí? Porque como hay síntomas comunes a otras enfermedades alimentarias, digamos, del tracto digestivo, que producen esos síntomas, ¿no? De atrofia de las vellosidades, de malabsorción, etc. Hay que hacer se puede hacer un estudio genético para determinar si están presentes o ausentes estos alelos del HLA. Y si no están presentes, se descarta directamente la celiaquía. Es un caso. Acá se me corrió el tercer título, sí, que va acá. Corríjanlo, por favor. Porque según la etiología hay distintas clasificaciones obviamente para estas enfermedades, como para muchas otras, pero en las autoinmunes, digamos, son por el mecanismo de lesión, por la cantidad de tejidos dañados, si son organoespecíficas o no organoespecíficas, también llamadas sistémicas, porque abarcan sistemas distintos, ¿sí? Y también por la etiología, si son primarias o son secundarias o idiopáticas o enfermedades autoinflamatorias. Acá hay mecanismos que involucran a los mediadores de la inmunidad innata, ¿sí? Como la enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser la enfermedad de Crohn, o la colitis ulcerosa, ¿sí? Hay mecanismos de este tipo, pero nunca, en general, y depende también de la evolución, no hay un solo mecanismo involucrado. En estas enfermedades inflamatorias también hay un componente que son los TH17. Con sus citoquinas. Acá recordarán para eso la inmunidad de mucosas, ¿sí? En vez de TH2, resulta que tenemos un perfil TH17. Acá está especificado para la artritis reumatoidea, pero también están involucrados los TH17 en otras autoinmunes. Por ejemplo, en la psoriasis. Y el daño es inflamatorio por las interleuquinas 17 y 22 que habíamos estudiado.
En el caso de Crohn y de la colitis ulcerosa, para el TH17 tenemos, los tenemos en la lámina propia. La glomerulonefritis siempre en les. En Wegener también podemos tener la nefritis. Acá también tenemos que corregir, porque esto no es cierto, como ya vimos la clase pasada. El grupo sanguíneo, el RH, no produce hemólisis intravascular. No hay hemólisis. La incompatibilidad RH es extravascular por fagocitosis de los macrófagos, de los eritrocitos, con sus anticuerpos pegados al antígeno RH, pero no ocurre en los vasos, sino en los vasos sanguíneos, sino en el vaso con B larga y en el hígado. Hay otras anemias. Sí. Perdón, ¿podría repetirnos el grupo RH? Sí. Digamos que primero, el RH no produce hemólisis intravascular. Segundo, la incompatibilidad materno-fetal por sistema RH no es autoinmune. Los anticuerpos son de la mamá dirigidos contra antígenos que ella no posee, que son los del bebé, heredados de su papá. ¿Ven? Ya acá hay dos errores tremendos. Hay anemias hemolíticas. Hay una que mencioné justamente antes, cuando la penicilina se absorbe sobre la membrana de los eritrocitos. Ahí sí puede haber anemia hemolítica autoinmune. Hay otras drogas que a ustedes los farmacéuticos les interesa mucho. Si alguien me lo pide, yo le puedo subir una lista de drogas que producen CUMS positiva por este mecanismo. CUMS directa positiva y algunos indirecta positiva. Tienen que repasar lo que es la CUMS directa e indirecta. Es muy interesante para los farmacéuticos. Son temas de la especialidad inmunohematología, que es parte del banco de sangre. Pero también interesa desde el punto de vista, desde vuestra carrera. Hay otras citopenias, como la anemia hemolítica autoinmune, como las púrpuras, ¿sí? Las trombocitopenias de base inmunológica, autoinmune. Por ejemplo, la púrpura trombocitopénica idiopática, donde se pueden poner en evidencia autoanticuerpos contra antígenos plaquetarios en este caso. Después tenemos el síndrome de Goodpasture, como el autoantígenos es el colágeno, va a producir síntomas y daño en los distintos lugares donde encuentre el autoanticuerpo fibras de colágeno. Entonces ustedes ya deducen vasculitis, nefritis y en el pulmón. Efectivamente, Goodpasture termina con daño renal y también pulmonar. Fíjense, la caderina epidérmica va
a terminar en el pénfigo vulgar, que hay que distinguirlo del penfigoide, pero bueno, ya no podemos profundizar tanto. Graves la vimos en la clase pasada, la fiebre reumática, donde está afectado el músculo esquelético, distintos autoantígenos allí, y estas van a ser las consecuencias del daño. Y la sintomatología respectiva. También miastenia la vimos la vez pasada, como parte de el mecanismo de daño de la hipersensibilidad de tipo 2, asociados tanto Graves como la miastenia a los anticuerpos contra el receptor específico de cada molécula. Hoy les voy a agregar, bueno, lo vemos más adelante, la anemia perniciosa de origen autoinmune. No todas las anemias perniciosas son de origen autoinmune, pero hoy nos dedicamos a esa parte de las anemias megaloblásticas. Bueno, después seguimos. Entonces, según el tejido dañado vamos a tener las organoespecíficas y las sistémicas, pero estas no son entidades absolutas, por supuesto. Como vieron ustedes, hay todo un degradé de unas hacia otras. Y a veces también es importante decir que una enfermedad órganoespecífica está acompañada de otras órganoespecíficas autoinmunes, por supuesto. Es el caso de Hashimoto o de llamada tiroiditis autoinmune, que cursa con hipotiroidismo, que está acompañada por otras enfermedades, incluso la tirotoxicosis, que es lo contrario. Entonces, después cuando veamos tiroides, vamos a ver la complejidad de eso. En los cuadros de arriba están las diferencias entre las organoespecíficas y las sistémicas, y abajo las semejanzas, para que tengamos una idea más clara, ¿sí? Autoanticuerpos puede haber en ambas. En ambas va a haber mayor incidencia o prevalencia en mujeres. En todas va a haber exacerbaciones y remisiones, o sea, reactivación y remisión. No van a ser siempre progresivas. Ambas tienen relación con el HLA, o sea, la susceptibilidad dependiente de los genes. Y lo que ven en el ángulo inferior derecho es una imagen, una fotografía sacada en el microscopio de fluorescencia, que es como se realizan estos diagnósticos de autoanticuerpos o de tejidos afectados. En el caso de los anticuerpos se estudian en el laboratorio de análisis clínicos. En el caso de los tejidos biopsiados, obviamente lo va a hacer el médico patólogo, el anatomopatólogo. ¿Por qué? Porque se va a biopsiar el tejido, por ejemplo, renal, como es en este caso. Acá ustedes podrían ver el glomérulo, que no tiene fluorescencia, y los túbulos distales y proximales que sí tienen fluorescencia.
Bueno, la fluorescencia está determinada por anticuerpos específicos contra determinada especificidad antigénica. ¿Sí? Si están presentes, si hay fluorescencia, quiere decir que el tejido está afectado. Estos no me detengo, los dos primeros ya lo vieron en la clase pasada. Estos son, creo que otros dibujitos les puse. Y el tercero, que no habíamos visto, es el caso de la anemia perniciosa de origen inmune. ¿Por qué digo de origen inmune? Porque hay anemia perniciosa que depende de la alimentación, ¿verdad? Si no hay B2 en la dieta, aunque yo no tenga problemas con el factor intrínseco, voy a hacer una anemia megaloblástica, ¿sí? Pero puedo tener también una anemia perniciosa de causa inmune cuando, como ven en la fotografía de fluorescencia abajo, las células parietales del estómago, que son las verde fluo de arriba, están afectadas por un mecanismo inmunológico, autoinmune. En el caso de la atrofia gástrica, secundariamente vamos a tener la anemia perniciosa porque no hay producción del factor intrínseco. Y si encima, como muestra acá, tenemos anticuerpos contra el factor intrínseco, la B12 tampoco va a poder ser absorbida. Y vamos a terminar siempre en la anemia perniciosa. Pero la etiología, ven, puede ser diferente. ¿Cómo se produce la tiroiditis autoinmune? Que es ni más ni menos que diversos hipotiroidismos de origen autoinmune. Uno es el mixedema primario, ese es el hipotiroidismo grave, ¿sí? Que cursa con el bocio, bocio difuso. Después está Hashimoto, que vimos la vez pasada, que también es un hipotiroidismo de origen autoinmune. ¿Cuál es el mecanismo, la hipótesis que se maneja en este caso? En la parte A, nosotros vemos que hay células TH1. Esos TH1 producen interferón gamma, el cual activa la célula folicular, a partir de lo cual expresa moléculas de clase 2. De tal manera que puede transformarse en una célula presentadora, no profesional, de péptidos antigénicos. Esos son sus propios péptidos, los que muestran el bolsillo del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Quiénes reconocen esos péptidos propios? Los linfocitos autorreactivos, que están presentes en estos casos de falla de la tolerancia, que está en la base de la enfermedad autoinmune. Muy bien, estos linfocitos T que reconocen el péptido propio no reciben segunda señal, ¿verdad? Porque no hay moléculas coestimulatorias. Entonces, ¿qué ocurre? Se vuelven anérgicos, pasan a la apoptosis. Esos son los naïf. Si querés,
marcarme, Caro, y podés poner naif debajo de este TCR, de este linfocito T, que es naif. En cambio, ¿qué sucede en la parte B? Lo mismo, célula TH1, libera interferón gamma, expresan moléculas de clase 2, las células foliculares tiroides, y este linfocito T no es naif, es precisamente un linfocito T de memoria autorreactivo, o sea, capaz de reconocer el péptido propio presentado por la célula folicular de la tiroides. Y acá estamos en problemas, porque el linfocito T, como ustedes recordarán de la clase de memoria inmunológica, el linfocito T de memoria no requiere segunda señal para proliferar. ¿Se acuerdan? Simplemente por las citoquinas del entorno puede iniciar su proliferación, como se ve con la flecha que indica hacia la izquierda, inferior. Exacto. No necesita. ¿Por qué? Porque a partir de este entorno, fíjense, errantes, la interleuquina 8, etcétera, etcétera, prolifera y después infiltra la glándula, ¿sí?, de la tiroides. Y de esa manera se va a producir el daño. Como habíamos visto, se va a cambiar la histología glandular porque aparecen centros germinales dentro de la glándula tiroides, que a la larga esos linfocitos van a producir citoquinas inflamatorias y por mecanismos también, como vimos, de hipersensibilidad de tipo 4 involucrados los TH1, los macrófagos, van a producir el daño. Por eso el hipotiroidismo en estas entidades. Y para complicar la vida del médico en este caso, pero bueno, nosotros estamos en continua relación e interconexión, así que tenemos que conocer cuál es la complejidad, ¿sí? Hay diferentes variantes clínicas de presentación de esta enfermedad. Van a ver una por una todas ellas, pero les hago notar la última, que se llama Hashi-Graves o Hashi-toxicosis, tirotoxicosis sería. Una cosa entre Hashimoto, un hipotiroidismo e hipertiroidismo. Tienen manifestaciones de ambas patologías, que son absolutamente, uno podría pensar, no puede ser, pero sí, sucede. No me voy a meter, pero si les interesa mucho el tema, les recomiendo un libro muy claro que se llama Semiología Médica. Es de Álvarez, Argente Álvarez. ¿Cómo? Perdón, le hago una consulta. En este caso, que usted dice que tiene manifestaciones de los dos, ¿qué es por periodos o tiene las dos cosas al mismo tiempo? Porque no... O sea, por eso no me quiero derivar en eso, por eso los remito a la bibliografía, chicos, porque es larguísimo el asunto y complicado, pero si están particularmente interesados en hacer el diagnóstico diferencial, ahí está, Carolina ya lo puso, es maravilloso, tiene algoritmos diagnósticos, es para medicina, pero realmente es muy claro y nos hace ver todo el panorama. Pero no me extiendo en eso porque, digamos, está un poco fuera del... Prefiero concentrarme, por ejemplo, en estas cuestiones. Otras, porque son tantas las enfermedades autoinmunes y cada una de ellas hay para hablar cantidad.
Ni les cuento lo que es el lupus eritematoso. Si a alguno le interesa en particular una enfermedad, pueden, como hacíamos antaño, preparar una monografía de lo que les interese y lo vemos, ¿sí? Lo vemos. Vamos a hacer algún lugar durante la cursada para que ustedes expongan si hacen una monografía de algún tema que les interese en particular. Ningún problema, al contrario. Bueno, la enfermedad celíaca. No voy a extenderme porque es muy difundido el problema. Lo único que quiero hacer hincapié en que el diagnóstico no solamente va a ser histopatológico, con biopsias varias, y en principio, preferentemente antes de iniciar la dieta sin TAC, para poder comparar el estado de las vellosidades del intestino. Después tenemos el diagnóstico de laboratorio, tratando de detectar los anticuerpos antitransglutaminasa tisular, que son los que mejor información nos dan, la herramienta diagnóstica. Isotipo IgA, ¿sí? Porque estamos hablando de mucosa. En las mucosas, la inmunoglobulina es la IgA secretoria, ¿sí? Entonces vamos a, en este caso, vamos a medir la sérica, y no solamente antitransglutaminasa con esa especificidad en particular, sino simultáneamente la IgA total, porque en una inmunodeficiencia que cursa con niveles disminuidos de IgA, de producción de IgA, nos puede dar un falso negativo buscando el anticuerpo antitransglutaminasa, porque es una muy pequeña partecita, ¿sí? Una parte pequeña de toda la IgA. Entonces tenemos que descartar un falso negativo por inmunodeficiencia, porque aunque no haya o no podamos detectar la IgA, el daño puede estar en la mucosa. Después hay otros, ustedes habrán oído hablar de los antiendomicio y antigliadina. Los antigliadina son los que menos información nos dan, pero bueno, no me detengo en eso porque es muy de bioquímica, y hay otras cosas que les va a interesar a ustedes más. Como les mencioné antes, en el caso de la celiaquía también se hace el diagnóstico genético. Si no están presentes los alelos, como les dije antes, DQ2 y DQ8, que ustedes ya saben que corresponden a alelos del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y que están asociados a la enfermedad celíaca, si no están presentes esos alelos, se descarta la enfermedad celíaca. Después tenemos Addison. No sé si la vieron ya por ahí en fisiología. Una hipofunción, digamos así, de las glándulas suprarrenales. Yo acá les puse las manifestaciones clínicas para recordar un poco qué pasa con las glándulas suprarrenales cuando no cumplen su función. Y desde el punto de vista de la inmunología, y como causa de base autoinmune, porque ojo que hay Addison que no son autoinmunes, por eso se los aclaro bien, este concepto es importante. En la autoinmune, en ese caso es primaria, es una enfermedad
autoinmune primaria y puede presentarse solo como hipoadrenalismo o con otras enfermedades autoinmunes glandulares, órgano-específicas, como por ejemplo Hashimoto, como la que vimos inmediatamente antes, la tiroiditis autoinmune. Por último, les dejo un cuadro de diabetes, no imposible profundizar diabetes acá porque también es otra entidad requete compleja, pero les dejo el diferencial entre 1 y 2. Y hago hincapié en los autoanticuerpos positivos en la mayor parte de los pacientes en 1 y en menos del 10% de los pacientes de tipo 2, en la diabetes de tipo 2. Hay diversos tipos de autoanticuerpos en el caso del tipo 1. Vamos a tener anticuerpos contra la enzima de carboxilasa del ácido glutámico, que es una enzima que produce el inhibidor del GABA. Entonces, hay anticuerpos dirigidos contra esta enzima. Hay anticuerpos dirigidos contra la insulina en un determinado porcentaje, no en todos los pacientes de tipo 1, ¿sí? Es complicado el diagnóstico de laboratorio. Y hay otros autoanticuerpos dirigidos contra las células beta, ¿no? Contra las células de los islotes pancreáticos, digo bien. Y en el caso de esos autoanticuerpos, sobre todo antiinsulina y anti-GAD, que son las siglas de la enzima esta de carboxilasa del ácido glutámico, están presentes en gran porcentaje en pacientes recientemente diagnosticados, antes de instaurado el tratamiento, sobre todo. Y una particularidad interesante de los anticuerpos antiinsulina es que están en relación inversa, el título del anticuerpo está en relación inversa con la edad. Entonces también hay que hacer esa consideración, hay que tener presente la edad del paciente que está siendo estudiado. Por otro lado, para ver una entidad más que puede suceder, que está relacionada con la diabetes, es que hay una enfermedad que se llama LADA, por las siglas de diabetes latente autoinmune del adulto. En esos pacientes también están presentes los anticuerpos anti-islotes y anti-decarboxilasa. ¿Y cómo es que sucede esto? Son pacientes que se tratan por una diabetes como si fueran tipo 2, pero después, con el tiempo, se ve que estaban mal diagnosticados y que se mantuvo latente por el tratamiento con los orales, ¿verdad? Pero que en realidad es autoinmune. En el cuadro de la izquierda está definido por qué muchas enfermedades autoinmunes sistémicas se llaman reumáticas. Esto es
Luna de miel en diabetes, no entendí eso. Va, No, nunca le escuché la comento. expresión. Tengo ¿Cómo? una prima que tiene diabetes tipo 1 desde los 8 años y hubo un periodo donde ella se cuidaba solo con dieta, que no tenía necesidad de usar insulina, después volvió a la insulina y los médicos le explicaban que era una fase de la diabetes tipo 1 que se daba mucho en los chicos, en la diabetes No, infantil, que se llamaba no, luna de miel. no, desconocía eso, ¿ves? No sabía que podía tener unos periodos sin insulina. Pero ella estaba diagnosticada de entrada como tipo 1. Sí, 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 siempre fue tipo No, 1, pero no no es sé la qué pasó en entidad, ese momento. claro, no es la entidad esta LADA que yo decía, diabetes latente autoinmune del adulto. Es otra. Esa es tipo 1. Simplemente que, bueno, hubo un periodo en que no necesitó insulina. No sé cómo se explicará, cómo le habrá explicado el médico el tema. Bueno, volviendo a las reumáticas porque está involucrado el sistema musculoesquelético y el tejido conectivo, así que ya se imaginan cuáles son. ¿Eh? Las colangiopatías, el LES, la artritis reumatoidea, justamente, bueno, enfermedades reumáticas de origen autoinmune. Laboratorio me tenía que quedar más arriba. Acá yo les estoy mostrando el valor de las pruebas de laboratorio que se hacen para cada una de ellas, o en estos casos, para estudiar estas enfermedades. ¿Cuál es la utilidad? En la primera columna es alta, ¿y en qué caso? Para esas determinadas patologías autoinmunes que aparecen en esa columna, en la segunda columna. En la tercera, que está tapada por el coso, dice de utilidad media. No son tan valiosas como las pruebas de la columna anterior. Y esta es la continuación, o sea, las mismas referencias. Prueba, alta utilidad, media utilidad. Obviamente que a nosotros nos interesa mucho, mucho el estudio del complemento, como ven acá abajo, las crioaglutininas, que son autoanticuerpos isotipo IgM, que aglutinan a baja temperatura. Los anticuerpos anticitrulina, todas las alarmas porque tenemos que pasar a la otra sala. Pero los anticuerpos anticitrulina se utilizan hoy en día para el diagnóstico de artritis reumatoidea, más que el factor reumatoideo, porque el factor reumatoideo también está presente en otras entidades que no es la artritis. Pero además, estos anticuerpos anticitrulina se anticipan, digamos, se pueden detectar antes que el factor reumatoideo. Aumentado. Pero bueno, ustedes tienen ahí para leer todo lo que les interese y si quieren, la vez que viene me comentan. Bueno, una enfermedad autoinmune sistémica, ¿sí? Lupus eritematoso sistémico. Acá ven el eritema en forma de alas de mariposa en la cara, eso es típico, sobre todo en la reactivación, ¿sí? En los episodios donde hay enfermedad activa, porque como habíamos dicho en las primeras, estas enfermedades tienen periodos de reactivación y de exacerbación y otros de remisión. Bueno, no vamos a leerlos todos, las cosas se los puse para que ustedes puedan estudiarlo directamente, resumido de aquí. Pero
podríamos agregar, que no está ahí, pero porque no da para todo, pero la mortalidad en los últimos años, con cantidades de inmunoterapias, ha disminuido en el lupus. En general, o sea, la expectativa de vida es mayor, pero la mortalidad sigue un patrón bimodal. En el inicio de la enfermedad, inicialmente, la mortalidad está dada por las infecciones. Y tardíamente, después de años del curso de la enfermedad, se afecta los vasos, ¿sí? Entonces vamos a tener mortalidad por una cardiopatía isquémica o por un ACV en estos pacientes lúpicos. La terapéutica es la hidroquinolona, los glucocorticoides y los inmunosupresores, como vamos a ver al final de la clase. Fíjense que yo les decía, el lupus tiene todas las fichas, tiene todos los mecanismos habidos y por haber de daño. Está involucrada la inmunidad celular, la inmunidad humoral, una cantidad enorme. Estos, digamos, son algunas de las especificidades que tienen los autoanticuerpos en los pacientes lúpicos, ¿sí? Pero hay otros. Hay problemas de la coagulación porque tienen anticuerpos involucrados antilúpicos, el sistema, síndrome fosfolipídico, ¿sí? Hay ANA. ¿Qué significa ANA? Anticuerpos antinucleares. ¿Cómo se explica esto? Me olvidé de darlo en la anterior comisión. Bueno, resulta que por los defectos en la eliminación... Sí, Nicolás. Hola, profe. No, creo que se olvidó, ¿no quiere que pasemos de aula? Ay, sí, tenés razón, gracias. Otra vez. Vamos, sí, vayamos todos allá. Bueno, Pasamos. vamos ahí. Bueno, Gracias. dejo de grabar entonces.